humanidad. Fernando, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Un abrazo siempre fraterno desde Buenos Aires, Argentina, para ti y para toda la audiencia de Astillero. Fernando, muchas gracias. Gracias por el saludo y gracias por estar aquí. ¿Qué aspecto te parece relevante en estos momentos, Fernando, que podamos analizar más allá de lo inmediato, de los detalles, de lo que va sucediendo hora tras hora? Pero en lo general, ¿qué te parece que debamos abordar en cuanto a estas distorsiones informativas del belicismo norteamericano, que es un tema sobre el que tú has estado escribiendo y planteando, Fernando? Sí, Julio, gracias por la oportunidad pues, de subrayar algunas líneas que me parece ayudan a actualizar la reflexión y el estudio sobre estos despliegues de la también llamada guerra cognitiva, parte de la otra guerra que también se despliega con armas y con bombardeos, como lo hemos estado viendo tristemente en fechas recientes, ¿no? Pero esta llamada guerra cognitiva a veces se vuelve un tanto abstracta. Algunos incluso con algún razonamiento dicen que se trata de unas miradas esquizofrénicas o unas miradas paranoicas que tratan de ver pues donde no hay fantasmas o amenazas, etcétera. Pero sí que uno trabaja cuando se trabaja a fondo con las definiciones que tenemos sobre guerra cognitiva, por ejemplo, las que más profusamente se han difundido, como las de la propia OTAN, que ha generado un libro en el que particularmente se expide sobre definiciones muy puntuales. La que ayuda más a entender esto es la definición que dice la guerra cognitiva es justamente desplegar las batallas en el cerebro de las personas, entrar a construir luchas con todos los arsenales habidos y por haber, con todas las tácticas y estrategias conocidas para meterse a la cabeza de las personas y entonces ahí tratar de protagonizar un fenómeno que me parece fundamental entenderlo y denunciarlo, que es que tarde o temprano ya no haga falta tener ejércitos para que el propio soldado que se autodestruye sea la propia persona que cayó en las garras de este proyecto llamado guerra cognitiva. Ahora, ¿dónde vemos eso en la realidad? ¿Dónde se puede constatar que eso ocurre? Bueno, hoy tenemos, Julio, la oportunidad de ver cómo en la propia Argentina estamos a unas horas de una conmemoración terrible, macabra, dolorosísima para este pueblo. Son 50 años de memoria sobre uno de los asesinatos sociales más monstruosos que hemos podido ver. Algunos le llaman Plan Cóndor u Operación Cóndor, que en este país, desde donde hoy estoy transmitiendo y saludándolos, aquí más de 30,000 personas fueron perseguidas, desaparecidas, torturadas. Todavía hoy no se sabe dónde están muchos de ellos. Todavía hoy en el fondo del Río de la Plata yacen algunos de los que fueron sacrificados porque fueron lanzados desde aviones del ejército, compañeras y compañeros de jóvenes que en aquella época tenían una visión del mundo, una concepción de la vida, que luchaban pues por un país más justo, más igualitario, más digno, y que por esa razón fueron castigados pues, con la muerte misma, con la tortura misma. Hoy estamos a 50 años de eso, y estamos a 50 años de esto bajo un gobierno, el actual, el gobierno de Javier Milei, cuya vicepresidenta, de apellido Villarroel, es una defensora a ultranza de los militares que fueron los que perpetraron este asesinato monstruoso contra el pueblo argentino. Ahí está sentada en la Cámara de Senadores como presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta nacional, que ha hecho lo decible y lo indecible por defender a los que todavía están vivos, algunos de ellos en la cárcel, por fortuna cumpliendo una sentencia no en condiciones de igualdad como cualquier preso, pero en todo caso cumpliendo en la cárcel una sentencia porque fueron juzgados en este país. Hubo un juicio importante, un juicio trascendente, un juicio que marcó un episodio histórico, que bueno, el de verdad y justicia para el pueblo argentino. Y no obstante, Julio, a estas horas se levantan muchas voces
que lo que están haciendo es plantear la teoría de los dos demonios. Por ejemplo, esa teoría que dice que pues murieron tantos de un lado como de otro porque tan malos eran unos como otros. Aquí se sostiene todavía la teoría de que, bueno, todos esos comunistas se merecían el castigo que tuvieron porque lo que querían era desestabilizar al país. Todavía hemos escuchado al propio presidente de la nación referirse a los 30,000 desaparecidos con un tono de desprecio y con esta estrategia de ellos, que es meter en duda toda tesis o toda hipótesis de lucha y de resistencia. Por cierto, poniendo en duda el número mismo de la cantidad de personas desaparecidas en Argentina. Así que ese es un efecto importante del proceso de guerra cognitiva, romper con las identidades históricas, borrarle el pasado a los pueblos, hacerlo imposible porque no te acuerdes de dónde vienes, que no te acuerdes de quién heredas, lo que heredas en términos de cultura, de pensamiento, de valores, y que así se te borre de la cabeza el papel histórico que tienes que cumplir en el presente. La guerra cognitiva, declarando, te repito, en el propio texto de la OTAN, referido exprofeso a este tema, reconoce los grandes importantes éxitos, que no son nuevos, ¿no? Hay que siempre decir que las guerras cognitivas tienen una larga, muy larga historia centenaria, que se ha venido repitiendo y perfeccionando y tecnificando, que es todavía más macabro, para lograr tener hoy, incluso en redes sociales, operaciones sistemáticas de guerra cognitiva, cuyo objetivo dramático, Julio, preocupante y doloroso es eso, borrarte de la cabeza quién eres, de dónde vienes, qué buscas, qué pretendes, y que en todo caso seas capaz de reducir tu existencia a los intereses y a las definiciones del mercado. Esta es, digamos, una de las peores amenazas de esta guerra cognitiva. Ahora, Fernando, en este mundo de velocidad tecnológica, de sobreinformación, un exceso de información constante y la predominancia de medios convencionales que, a pesar de la alternativa que provee en las redes sociales, pero que aún sigue siendo establecida una agenda política mediante los medios convencionales, pues pareciera encontrar un terreno muy fértil para una especie de ablandamiento de la conciencia cívica y política que hace efectivamente que nos olvidemos, como tú lo planteas, en esta guerra cognitiva, pero también a veces el solazarse ante el triunfo de las instancias que en realidad le son adversas a él mismo, pero que por falta de conciencia y de formación política no alcanza a discernir. No sé qué opinas, Fernando. Sí, algunos le llaman a esto síndrome de Estocolmo informativo, ¿no? Sí. Aquel que es víctima de los engaños termina disfrutándolos, incluso termina aplaudiendo y agradeciendo el engaño, ¿no? Había una vieja canción que decía, miénteme más, ¿no? Sí. Y que reconocía en la maldad del engaño una forma de felicidad. Por eso que el asunto no es tan nuevo, pues, en términos de operación psicológica, ¿no? Lo que sí hay que subrayar, Julio, es que a mí me interesa mucho, nosotros en el laboratorio de semiótica que estamos desarrollando, nos interesa mucho este concepto, particularmente el concepto de exceso de información o de sobreinformación, porque efectivamente hay un exceso de información falsa, efectivamente hay un exceso de información que tiende a la distorsión de la realidad. En efecto hay un exceso, una hipersaturación informativa cuyo destino no es esclarecer la realidad, sino confundirla. Y en esta confusión identificar un placer, que es el que algunas voces, acabamos de escuchar unas encuestas de una televisora de Reino Unido, que decían, a propósito de este bombardeo en Palestina, en Gaza, reconocía a la gente que ya se le hace como insuficiente lo que sale en la televisión, que les hace falta, hay una especie de adicción a la violencia televisiva, hay una especie de necesidad de que, bueno, si no se ven los bombardeos, hay una especie de insatisfacción porque las lucecitas que se ven en la oscuridad y que más adelante son estallidos sobre unos complejos urbanos, parecen no dejar satisfechos a ciertos públicos que más bien quieren ver otro tipo de espectáculo dantesco. No voy a referirme ahora a eso, pero porque además eso tiene un caudal, un cauce, tiene toda una caracterización de una psicopatología mediática de las que hoy tenemos
como incluso como novedades de la realidad sociocultural de nuestro tiempo, ¿no? En el campo de la semiótica sí que sabemos, en todo caso, que la composición del discurso y de la narrativa violenta sí genera formatos de adicción, y que el problema comunicacional hace largo rato que dejó de ser un problema puramente sociológico o puramente antropológico para convertirse en un problema de salud pública también, ¿no? Entonces, sí que esta idea de la sobresaturación de información hay que agregarle el apellido de sobresaturación de información falsa. Es que estamos viviendo también un recrudecimiento de la era de las fake news. Y esta es quizá una de las formas más claras de la guerra cognitiva. Es que en algún punto ya de lo que se trata es de que dudes hasta de tu propia sombra y que sea imposible creer en nada para, en todo caso, creer en que la única opción que tenemos es, arrodillados ante el modelo de dominación discursiva, estar agradecidos por eso. Bien, Fernando, pues gracias como siempre por estas reflexiones. Cierro solo preguntándote, a pesar de todo y a pesar del enorme impacto mediático y de la manipulación de Donald Trump, pareciera que a estas alturas su discurso y sus justificaciones y explicaciones y demás, justificaciones entre comillas, eh, no están pegando y pareciera que está tan entrampado que comienza a disparar versiones, a repartir culpas, a tratar de zafarse de lo que su propia manejo aplastante de información y mediático no ha podido eludir el hecho de las graves criminales acciones que ha ido realizando, Fernando. Sí, así como la vieja campana de Gauss, ¿no? Se veía que hay un punto de máxima tensión y luego hay un declive generalmente para casi todos los fenómenos físicos, y yo también creería que psicológicos. Podríamos hablar de cualquier cantidad de casos, pero en particular tiene, me parece, que preocuparnos porque aunque ha tenido otros picos en momentos así similares por otros eventos y otros episodios, particularmente el caso de Epstein, que también ha producido saturaciones y rechazos y ha mostrado hasta declive en las preferencias por Donald Trump. En los hechos hay una disputa que me parece hay que trabajar con mucho más cuidado, porque en el escenario histórico actual, la figura de Donald Trump es apenas un catalizador de un montón de intereses y de problemáticas sociales estructurales del propio capitalismo, donde él juega un papel que jugará hasta que lo decidan sus propios, los que le mueven los hilos, porque también hay uno que mueve este títere del pelo anaranjado, ¿no? Entonces, la realidad es que hay un contexto que es el contexto de las luchas interburguesas en Estados Unidos, que son las que van determinando, en todo caso, hasta la duración misma de sus propios títeres. Y a mí, en todo caso, lo que me preocupa de esto es que una vez que empecemos a ver el declive de Donald Trump en esta circunstancia, de dejar de ser en todo caso, especie de patrón de hacienda adorado por sus sirvientes, ¿qué estarán preparando atrás de ¿no? ¿Quién seguirá en esa línea? Porque ya tienen sembrados, como en Argentina hay sembrados unos 4 o 5 Mileis, ¿no? Que están aguardando para hacer, hasta quizá con otro histrionismo escénico, o con otro histrionismo electoral o gubernamental, pero con los propósitos más aviesos que uno puede imaginar en términos de secuestro de recursos naturales y, por supuesto, de esclavización de la clase trabajadora, como aquí se acaba de autorizar esta llamada ley modernización laboral. Así que sí hay que ver que, en todo caso, los declives de los títeres no significan necesariamente declives del sistema que los sostiene, y ahí hay que estar alertas, como decía y como te he contado varias veces, Julio. Para eso nos sirve la semiótica, una ciencia de las apariencias, justamente para no quedarnos con lo que se ve, porque el león no es como lo pintan, ¿no? Bien, Fernando. Pues como siempre, muchas gracias, Fernando, y seguimos adelante con las circunstancias cambiantes hora tras hora, con el mundo en vilo, pero bueno, pues seguimos adelante, Fernando. Muchas gracias, como siempre, a reserva de lo que desees agregar. Nada más decir que con un abrazo siempre solidario con el pueblo argentino, mañana nos acercaremos a los lugares que están convocando
para hacer una gran manifestación. Se espera que haya realmente una convocatoria muy fuerte. Hay condiciones de sobra en este país hoy para expresar malestares de todo tipo. Hay condiciones históricas, hay memoria activa, como suele decirse. Hay por las calles ahora pequeños, medianos y grandes anuncios y carteles que dicen nunca más, que es quizá el grito que todo un continente debería estar abrazando a esta hora para acompañar a este pueblo argentino, porque además hoy casualmente ese llamado al nunca más tiene un muy directo destinatario, que es el actual presidente, y buena parte de su gabinete presidencial, que ha sido protagonista también de aquella terrible historia de hace 50 años contra el pueblo argentino. Así que para concluir, pues desde Buenos Aires, Argentina, solidarizar también con el pueblo, con este pueblo bravo, también luchador, que también está en México, tiene a muchos hijos suyos que se refugiaron y que se quedaron ahí a vivir en una llamada comunidad Argenmex. También un abrazo para todos. Y uno especialmente para ti, Julio. Hasta siempre. Gracias, Fernando, como siempre. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.